entonces vamos a ir, aunque no dice el versículo 14, 15, 16 por ahí, en la esquina. Sí, ese es bien chiquitito, ¿va? Hoy sí me vacilaste, Sarita, con ese ahí chiquitito. Está en miniatura, ¿ah? Para que el hermano Carrillo lo vea, le tienen que decir, ahí está, hermano. Antes de leer, especialmente como estamos en una reunión misionera, tenemos que recordar que Dios a todos nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y como decía mi hermano Montes, él me fue a saludar hoy desde que vino. Dije, gracias Señor, porque mi hermano Montes me vino a saludar hasta ahí donde yo estaba sentado. Me dijo, me gusta escucharlo. Gloria a Dios. Y eso es precioso, que un hermano que tiene 30 años de estar conmigo me diga, hermano Carrillo, me gusta escucharlo. Esa es una bendición para mí muy grande. Y les decía que al estudiar esos primeros 7 capítulos de Levítico, nos debe impactar tremendamente, porque esos primeros 7 capítulos nos muestran con toda claridad las ofrendas, que son tipo de Cristo, y sus leyes. Pero noten, porque qué casualidad que después de las ofrendas, en el capítulo 8 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción. Yo quiero que ustedes se den cuenta que lo primerito que menciona en el capítulo 8 dice, las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Pero si ustedes notan, todavía no he empezado con el versículo 14, porque hoy vamos a avanzar un poquito más. Estoy hablando de la consagración. Y gracias a Dios que de muchos lugares los hermanos se reportan y dicen, hermano, gracias al Señor que entendemos que las ofrendas son para el sacerdocio. Las ofrendas son para el sacerdocio. O sea que nosotros no somos sacerdotes con manos vacías, sino que somos sacerdotes con manos llenas. El Señor nos ha llenado las manos. Y mencioné que en el lado de nosotros nos consagramos, pero en el lado de Dios Él nos ordena. O sea que nosotros somos sacerdotes consagrados de parte de nosotros, y el Señor nos ordena, o sea que nos pone para un servicio. Entonces, bien importante que entendamos la consagración y ordenación de los sacerdotes, porque para eso es que Dios nos puso en la vida de la iglesia. Entonces, como ya entendimos las ofrendas, la ley de las ofrendas, y estamos entendiendo que todo es para ser sacerdotes, entonces leamos. Dice, hizo luego llegar el becerro de la expiación, y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. 15. Y lo degolló. Es el lenguaje antiguo, degollólo. Degollólo quiere decir lo degolló, pero es lenguaje antiguo. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y santificólo para reconciliar sobre él. Después tomó todo el sebo o la gordura que estaba sobre los intestinos
y el redaño del hígado y los 2 riñones y el sebo de ellos, e hízolo Moisés arder sobre el altar. Mas el becerro y su cuero y su carne y su estiércol quemólo al fuego fuera del real, o sea, del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo llegar el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollólo, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y el sebo. Lavó luego con agua los intestinos y piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová, como lo había Jehová mandado a Moisés. Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollólo, y tomó Moisés de su sangre, y puso sobre la ternía de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo llegar luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre la ternía de sus orejas derechas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. Y después tomó el sebo y la cola y todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado y los 2 riñones y el sebo de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los ácimos que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una lasaña, y púsolo con el sebo y con la espaldilla derecha. Y púsolo todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hízolo mecer, ofrenda agitada delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, e hízolas arder en el altar sobre el holocausto, las consagraciones en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y meciólo, ofrenda agitada delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés. Señor, gracias porque esto que hemos leído es palabra tuya, a pesar de que para nuestra mente natural es difícil entender toda esta escritura, porque son cosas referentes a ofrendas que si nosotros no estudiamos a la luz de tus contextos, nosotros no podemos entender qué es lo que nos quieres enseñar. Pero confiamos en que al hablar y abrir nuestra boca, tú vas a ir dando la palabra que acomoda nuestros pensamientos en una manera correcta y poder entender todo esto que tú nos quieres revelar. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Para empezar, una versión que ni estamos familiarizada con ella, pero pues nuestra nueva técnica nos puso esa versión. Al ratito nos va a poner la que es la Reina Valera, que es la que más estamos familiarizados. Esa es la del 60 es la, sí, esta es de 1800, sí, hoy 1909, cuando se hablaba un poquito diferente a como hablamos nosotros, ¿verdad? Quitolo, atole, ¿verdad? Atole para nosotros es el atol, pero antes era atarlo, atole. Se usaba esa expresión. Sí, me recuerdo que una vez dijo un hermano, hermano, yo lo único que no entiendo, dice, que es qué clase de atole le dio Abraham a Isaac, dice, porque cuando lo puso en el altar, dice, y atole, ¿verdad? Era que lo había atado.
Entonces, aunque nos da un poco de risa porque son versiones que son antiguas, lo que sí tenemos que entender es que Dios nos muestra por medio de todas esas ofrendas cómo consagraba a los sacerdotes. Yo tengo aquí mi Biblia y vamos a poner el 8.1. El 8.1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés como Jehová lo había mandado. El 8.1, por favor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas, y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los 2 carneros, y el canastillo de los ácimos. Y los ácimos es el canastillo, dice, de los panes sin levadura. Los ácimos son, aprendemos otras cosas también, ¿verdad? Pero los ácimos son los panes sin levadura. Lo que yo quiero que ustedes vean, regresemos al versículo 2, porque para entender lo que Dios quiere hacer en nosotros como sacerdotes, en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. La iglesia popular, la iglesia tradicional, ella tiene sacerdotes, pero eso no es bíblico, porque nosotros no necesitamos sacerdotes, nosotros todos somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento se necesitaban sacerdotes como intermediarios, pero nosotros no necesitamos ningún hombre que sea nuestro intermediario. El intermediario nuestro es Jesucristo. La Biblia dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo. Entonces no hay necesidad de nadie de intermedio. Cualquiera que quiera ser intermedio entre los hermanos y Dios está usando la forma del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí habían sacerdotes que eran los intermediarios, que eran los que estaban entre Dios y el pueblo. Pero ahora la Escritura tenemos que aprender a aplicarla a nosotros como sacerdotes, porque es una figura que sirve para entender lo que Dios está esperando de nosotros. En el caso de Aarón, no es incorrecto decir que es Cristo, es Cristo. Aarón es tipo de Cristo. Los hijos de Aarón es tipo de nosotros. O sea que la Escritura en figura pone a Aarón como a Cristo, y a los hijos de Aarón como los cristianos, nosotros. Y bien importante que entendamos las vestimentas. Cuando uno estudia la Biblia, uno va aprendiendo que en la Biblia todo tiene significado. Si nosotros hablamos de vestimentas en la Biblia, estamos hablando de nuestras acciones. Nuestro accionar en la Biblia está representado por vestido, vestimenta. De hecho, en el final de la Biblia dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. Entonces, Dios siempre, cuando nos habla de vestimenta, está hablando de nuestro actuar. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que como sacerdotes, con nuestro sumo sacerdote, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, nosotros tenemos que entender que como hijos de ese sumo sacerdote, lo más importante, porque apenas va a empezar en el 8 a hablar de nosotros como sacerdotes, es nuestra justificación. Nosotros tenemos que entender que como sacerdotes, lo primerito que Dios quiere que sepamos es que estamos justificados. Podríamos poner un versículo del Nuevo Testamento, Romanos 5.1, y luego regresamos otra vez a Romanos 5.1. Mire cómo es que Dios justifica, porque si usted no sabe que
Dios lo ha justificado, usted no va a poder entender qué es lo que Dios está haciendo con usted. Romanos, justificados pues por la fe. Nosotros somos gente justificada por creerle a Dios. Con solo el hecho de que usted le cree a Dios lo que Dios le dice, Dios lo justifica y produce paz. O sea que siempre cuando hablamos de la paz, estamos hablando de que el hombre perdió la paz con Dios. Debido a la desobediencia de Adán, perdió la paz, se volvió enemigo de Dios, no había paz. Pero con Cristo nosotros recibimos justificación y nos ponemos en paz con Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Mire qué lindo, mire. Para aquel que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, debe de entender esto, porque no puede andar buscando su justificación en otra manera. El hombre no se puede justificar por sus propias obras. El hombre no se puede justificar por ningún santo ni por la Virgen. El único que justifica, justificados pues, Guadalajara pues, justificados pues. Usted sabe lo que significa pues. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está ilustrado en el Nuevo Testamento que nosotros hemos sido justificados? Por medio de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando él regresó a casa después de haber gastado su herencia, el papá lo vistió. Dijo, pónganle un vestido. Lo vistió. Entonces, importantísimo, regresemos al versículo 2, porque el Antiguo Testamento nos sirve a nosotros para que en figura entendamos todas las bendiciones de Dios. Toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestimentas. Si usted es un cristiano genuino, un cristiano verdadero, lo primero que tienen que saber es que está justificado, está vestido. Por eso Dios lo primero que pone es, hey, vestimentas. Seguido a las vestimentas, el aceite. Muy pocos cristianos saben lo que es el aceite en una forma profunda. Porque se puede hablar de Dios como el aceite y no saber qué es lo que Él está tratando de transmitirnos. Cuando usted habla de Dios como el aceite, está hablando de Dios pasado por un proceso. Porque el aceite sale de las olivas. Olivas machacadas producen aceite. Entonces, por favor, recuérdese que cuando se habla del aceite se está hablando de Dios pasado por un proceso. Porque muchos les gusta saber doctrina, pero no saben para qué es esa doctrina. Esa doctrina es para que entiendan cómo Dios se ha procesado. El proceso de Dios es que Dios es espíritu. O sea que usted sabe que a Dios no lo puede ver nadie. Nadie. La Biblia dice claramente que a Dios no lo puede ver nadie. Él es espíritu. Entonces, ese Dios que es espíritu toma cuerpo de hombre. Ese es el proceso. Cuando usted oye al hermano Carrillo hablar de que Dios se procesa, le estoy hablando de que Él toma cuerpo de hombre, viene a vivir aquí a la tierra. Ese es un proceso. Está escrito en la Biblia. Hay 4 evangelios que nos muestran que Cristo vino a vivir aquí a la tierra. Nos registra que vivió 33 años y medio. Nos registra que murió en la cruz del Calvario. Nos registra que resucitó, que la tumba está vacía. Nos registra que después de resucitado se sopló en los discípulos.
nos registra que después de haberse soplado, estuvo aquí todavía 40 días resucitado. Todo eso estamos hablando del aceite, hermano. Cuando usted, por favor, lea en la Biblia el aceite, tiene que saber que estamos hablando de todo ese proceso. Porque estamos hablando de machacar olivas y sacar aceite. Entonces, si usted va entendiendo ese proceso, esto se vuelve maravilloso. Porque en la consagración de los sacerdotes, lo primero que el Señor menciona después de las vestimentas es la unción. Ahora, ¿qué significa que nosotros estamos ungidos? Porque puede ser que usted oiga esa expresión y que en la vida de la iglesia oiga muchas veces, oh, tenemos la unción. Pero tener la unción es tener dentro de usted a Dios pasado por un proceso. O sea que no fue fácil para Dios entrar en usted. Para Dios no fue fácil entrar en nosotros. Para Él es más fácil crear algo, porque Él dijo en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Si Dios quiere crear algo, solo dice que sea y Él lo crea de la nada. Dios hace las cosas, porque dice la Biblia que todo lo que se ve lo hizo Él de la nada. Pero para que Él entre en nosotros, estamos hablando de aceite. Estamos hablando del proceso de Dios como aceite. Por eso cuando leemos Éxodo 30, el aceite compuesto, dijimos que está compuesto de muchas especies o especias. Amén. Entonces para nosotros esto nos debe de impresionar, que somos los sacerdotes vestidos y ungidos. Ese aceite de la unción significa lo que Dios es. Dios pasado por un proceso, y por eso nos pone las olivas machacadas y sale el aceitito. O sea que Cristo pasado por la presa o la prensa, prensado el Señor, salió de Él lo que Él es, el aceite. Él es Dios. Entonces nosotros tenemos una gran bendición de lo que tenemos dentro de nosotros, porque nosotros tenemos dentro de nosotros todo lo que Dios es. O sea que todo lo que Dios es, nos lo ha concedido. Por eso es que Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas. O sea que todo lo que el Señor Jesucristo logró, lo tienes tú. Entonces, eso nos debe de hacer pensar en lo glorioso que es Dios en nosotros. Porque nosotros tenemos el aceite de la unción. Ahora, a mí me llama la atención que por qué mete al becerro. Fíjese cómo está escrita la Biblia, pues. Yo primero los familiarizo con los pasajes y después ya lo podemos ir entendiendo despacito. Pero primero solo leemos, y a usted le pasa la misma que a mí. Cuando lo leo por primera vez no sé ni qué dice, pero después de estarlo leyendo y orando y pidiéndole al Señor, Señor, danos entendimiento, entonces ya podemos ir desmenuzando. Y por eso es que muchos hermanos dicen, no, el hermano Carrillo desmenuza la palabra, dice, desmenuza, porque a mí me gusta estudiar así, a mí me gusta entender versículo por versículo y sacar toda la esencia. Nosotros somos los hijos del Señor, los hijos de Aarón, que estamos justificados, que poseemos las riquezas de Dios en nosotros, y que eso se llama unción, y que la unción sirve para hacerse uno con Dios. Pero noten que nos piden el becerro. A ver, ¿quién me dice a mí por qué tiene que aparecer el becerro ahí?
Pero ¿qué nos recuerda el becerro? ¿Cómo? Pecador. ¿Tú lo dijiste? Sí. Fíjense, Dios quiere que entendamos y Él nos habla y nos habla y nos habla. Él dice, ustedes están justificados, ustedes están ungidos, pero no se les olvide que son pecadores. Tradicionalmente, el evangelio mal predicado produce a la gente, produce gente torcida, gente que cree, fíjese, que es bien espiritual. Evangelio mal predicado, por eso muchas iglesias tienen problemas, porque al predicar mal el evangelio, la gente cree que es bien espiritual. Y que si el becerro ahí está. Y por eso es que nos asustamos. Mire, hay esposos que le dicen a la esposa, tú te crees santa y eres una pecadora. Le está diciendo la verdad. Le está diciendo la verdad. Sí, porque la mera neta, dicen, la mera verdad es que nosotros estamos justificados, estamos ungidos, pero no nos eliminan el becerro. Y el becerro es para que uno se recuerde siempre que es pecado haciendo pecados. Por eso es correcto, como ustedes han oído, hay hermanos que dicen, yo solo soy un pecador perdonado. Somos pecadores perdonados, es todo. No te pongas a criticarme ni a ver mis defectos, porque yo solo estoy perdonado. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, fíjese que el becerrito, no se te olvide que el becerrito y los dos carneros, gracias a Dios que el becerro está antes de los carneros y de las tortas sin levadura, porque como el Señor nos va a seguir hablando, dice, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. La iglesia. En el Antiguo Testamento, tabernáculo de reunión; en el Nuevo Testamento, la iglesia. Eso es la iglesia. Cualquiera que crea que es algo diferente está equivocado, no está usando bien la palabra. Yo siempre le digo a los hermanos, por ejemplo, hay hermanos que si ayunan 3 días, ya se sienten como que son angelitos. ¿Sí? ¿No? Y lo más tremendo, ¿sabe qué es? Que ayunan 3 días, se creen angelitos y creen que el otro, porque no ayunó, es un diablo. ¿Y qué si los dos son diablos? Solo que uno bien ayunado y el otro bien lleno. Pero los dos diablitos, ¿verdad? Porque somos pura carne. Entonces noten que las ofrendas, en la consagración de Aarón y sus hijos, las ofrendas van inmediatamente después de la unción. Inmediatamente después de la unción, porque las ofrendas nos recuerdan quiénes y qué somos y todavía lo que no somos. Oigan eso, quiénes y qué somos y lo que todavía no somos. Por ejemplo, Juan dice, amados, ya somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que nosotros ya somos hijos de Dios, ya estamos justificados, ya y todo, y somos carnales, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que vamos a hacer, hermano, no se compara en nada de lo que hacemos aquí.
la gloria venidera. ¿Ah? Entonces, ¿por qué después de que nos dice que estamos vestidos y ungidos, lo primerito que nos recuerda es que nosotros somos pecado haciendo pecados? Entonces Dios nos quiere desafiar y Dios nos pregunta por medio de todo esto, tú como sacerdote de Dios, ¿cómo estás viviendo? Eso es lo que Dios nos desafía y nos pregunta. Ok, ya entendiste que eres un sacerdote, ya entendiste que estás perdonado, que estás ungido, que tienes que tener becerro, pero ¿cómo estás viviendo? Yo quiero saber si entiendes todo lo que dice ahí, ¿cómo estás viviendo? Preguntémonos nosotros, ¿cómo estamos nosotros viviendo? ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. ¿Y cómo es posible que somos sacerdotes y todavía tenemos becerro? Tenemos que aprender, pues, o sea, decirle, Señor, enséñame qué significa que yo soy sacerdote pero que tengo becerro. Porque lo positivo es fácil entenderlo. Estoy ungido, aleluya, tengo a Cristo, ¿verdad? Pero, Señor, tengo esta carne de pecado. Ustedes no se han preguntado por qué Dios nos pone esa carne de pecado. ¿Por qué nos la pone, Dani? Exacto. En nuestra carne, ahí está atrapado Satanás. Entonces nosotros, cuando no estamos conscientes de lo que somos, podemos tener conceptos equivocados, pero la realidad es que en el espíritu de nosotros vive Dios, en el alma de nosotros vivimos nosotros y en nuestra carne vive Satanás. Clarísimo. Lástima que hay mucha gente que se asusta cuando usted les dice que en su carne vive el diablo. Se asustan. Y por eso es que uno no puede avanzar en su vida espiritual porque uno no vive a la luz de la palabra. Vivir a la luz de la palabra es entender eso. Y el problema, hermano, es que Satanás en nuestra carne se mueve silenciosamente. Usted puede estar bien tranquilo y de repente el chamuco se le mete, hermano. Bien tranquilo puede estar usted. Usted puede ser alguien que está amando con todo su corazón y al ratito el odio sale de usted. Entonces, debido a eso es que nosotros necesitamos la ofrenda por el pecado. Es debido a eso. ¿Ah? Y recordar entonces, el becerro nos debe de recordar que no somos absolutos para Dios. Cada vez que usted lea el becerro, es que usted y yo no somos absolutos para Dios. Si fuésemos absolutos, si fuéramos absolutos para Dios, nosotros no necesitaríamos presentar el becerro. Pero es debido a eso, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar con ese becerrito hasta que el Señor regrese. Hasta que el Señor regrese. Tenemos esa lucha, dice, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Ya sabemos entonces que el sacerdocio es para la vida de la iglesia. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ese lavamiento, hermanos, con agua es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar constantemente oyendo palabra de Dios para estar siendo limpios, Dice la palabra del Señor que nosotros ya estamos limpios,
pero por lo menos tenemos que estarnos lavando los pies. Y en el lavamiento de pies se habla de que nosotros tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros, lo cual significa que nosotros tenemos que ayudar a los hermanos para que lo que ellos se ensucian diariamente al caminar en este mundo sea limpiado por el amor de nosotros. Imagínense, ahí hay secretos escondidos, porque yo te tengo que lavar los pies a ti y tú tienes que lavarme los pies a mí. O sea que nosotros en nuestro diario caminar es que nos contaminamos, y ahí es donde nosotros tenemos que lavar. Ahora, ¿qué significa que yo le lave los pies a mi hermano? Yo se los puedo lavar literalmente, pero si no entiendo lo que espiritualmente significa, entonces no voy a humillarme para hacerlo. Recuérdense que Cristo se humilló para lavarle los pies a los discípulos, y él mismo les dijo: si yo, siendo el maestro, os he lavado los pies, cuánto más vosotros no tenéis que lavaros los pies los unos a los otros. Cristo, hermano, nos ama tanto que él nos lava los pies, pero también nosotros debemos de lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Significa que si mi hermano se contamina, yo tengo que ayudarlo con mi hablar de la palabra a lavarle sus pies, para que él esté limpio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos amados, aquí tenemos cosas preciosas. Tenemos que meternos más, vamos a ir despacio, porque tenemos dos carneros. Allí en el versículo 14 dice: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Nosotros tenemos que ser uno con Cristo para entender nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo es absoluto, Él es el becerro, Él es el absoluto para Dios, y como absoluto para Dios, nosotros tenemos que hacernos uno con Él, buscando cómo ser absolutos para nuestro Señor, ¿verdad? Y también lo que nos debe de llamar la atención es que la sangre, y eso, con eso voy a terminar hoy para no hacerla larga, porque algunos tienen sueño, ya los miro que me están llamando, así hacen. Y yo les digo: espérense, pero me están llamando. Ya, Jacob, ya me estabas llamando, ya está. Sí. La sangre había que echarla en el oído, en los dedos gordos y también los deditos gordos de los pies. Quiere decir que el sacerdocio, en lo que respecta a la redención de Cristo para nosotros, es para tener oído redimido, a nuestro obrar redimido y nuestro caminar redimido. ¿Qué significa que nosotros tenemos un oído redimido? Significa que cuando nosotros escuchamos, tenemos que aplicarlo a la vida de Cristo. Nuestro escuchar, no nos podemos poner a escuchar cosas negativas, debido a que en muchas iglesias los hermanos escuchan muchas cosas negativas y hablan muchas cosas negativas. Las iglesias sufren mucho. Hay mucho chisme, hay mucho problema de habladas, y es porque no están dándose cuenta que la sangre en su oído es para escuchar cosas positivas. Cuando a usted alguien le quiere hablar cosas negativas, usted dígale: disculpe, pero tengo oído redimido. Con un oído redimido a usted no le van a traer chismes,
no le van a traer cosas negativas. Usted va a oír solo cosas que lo edifican. Y si usted oye cosas que lo edifican, usted va a hablar cosas que lo edifican. Entonces, usted va a hacer las cosas también redimidas. Su actuar, sus actos van a ser redimidos. Y cómo me gusta ese cantito que Jesucristo, no te dé temor, Jesucristo, ese está tan lindo, porque dice que se deben de ver las acciones de Dios en nosotros. Entonces, nuestras manos redimidas el obrar nuestro se va a ver como el obrar de Cristo. Y nuestros dedos también redimidos con la sangre del Cordero, no vamos a estar anhelando ir a donde no tenemos que ir. Amén. Así que como buenos sacerdotes, solo recordemos los primeros versículos. Hizo luego llegar el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Se hicieron uno. Poner las manos, recuérdense siempre, eso es hacernos uno con Cristo. Cristo es absoluto para Dios, por eso es que nos hacemos uno con Él. Pues el domingo vamos a seguir desmenuzando para entender más, pero con poquito que entendamos, cada vez que nos reunimos, estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche porque ahora ya nos estás introduciendo en el sacerdocio, y las ofrendas son para el sacerdocio, y el sacerdocio es para el servicio. Tú quieres de nosotros un servicio genuino, un servicio que muestre la vida de Cristo. Ayúdanos a entender toda esta tipología, ayúdanos a entender todas estas sombras, y permítenos ver, Señor, que tu justicia es para nosotros. Hemos sido justificados, hemos sido ungidos, pero nunca debemos olvidarnos que como no somos absolutos para ti, necesitamos el becerro, necesitamos la ofrenda quemada para recordarnos que tenemos que depender totalmente de ti. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. En esta noche te agradecemos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y el pueblo de Dios dice, amén.